Fundamental y es inclusionista, y tengo muchísimo gusto en presentar con alteraciones de la audición y su repercusión en la vida escolar a la doctora Wendy Castro Camacho. Ella es especialista en audiología, foniatría y otoneurología. Tiene una subespecialidad en procesos centrales de la audición y es asesora del programa de tamiz metabólico, de tamiz auditivo neonatal dentro de Médica Sur. Es una persona con un inmenso carisma, es nuestra audióloga, a quien todos recomendamos. De verdad que es un gusto darle la siguiente ponencia a la doctora y la dejamos con su ponencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Esta plática, como dijo el doctor, muchas gracias por la presentación y gracias al comité organizador por permitirme dar esta plática. La verdad que cada día y cada vez más se está haciendo cada vez más importante las alteraciones auditivas, y como estamos en una etapa en que los niños tienen el mayor aprendizaje y la mayor vulnerabilidad en esta etapa escolar, es muy importante detectar estos problemas auditivos y hacer una detección temprana. Ahorita nada más nos ayudan con la presentación y empezamos. Ok. Bueno, como todos sabemos, antes que nada debemos de ver que existen muchos factores o condiciones que pueden poner en riesgo o afectar el rendimiento académico en los escolares. Puede ser desde la iluminación del salón de clases, la acústica del salón, la manera social o psicológica en la que los niños se puedan adaptar en sus escuelas, y de manera importante acá en el tema que vamos a ver es el problema de salud en lo que es la salud auditiva. También pueden tener problemas visuales. Estos tres factores influyen mucho para el rendimiento académico en esta etapa. Y bueno, siendo que vamos a hablar del déficit auditivo, vamos a repasar pues qué es la audición. Pues es la capacidad que tenemos, que tiene el oído, de percibir las ondas sonoras y transformarlas en señales nerviosas, conduciéndolas hasta el cerebro. Esto consiste en el oído periférico hasta llegar a lo que es la corteza auditiva. Y pues es la vía habitual en la que nosotros adquirimos el lenguaje, que es la facultad más importante del ser humano y que es una parte esencial para la parte cognitiva. En las estadísticas, la Organización Mundial de la Salud nos dice que de la población mundial, 466 millones de la población padece de hipoacusia, de los cuales estos 34 millones son niños. Y lo más importante aquí que debemos de aclarar o de reconocer es que el 60% de estas hipoacusias o déficit auditivo en los niños se deben a causas que podemos prevenir, y de ahí es la importancia de detectarlos a tiempo para dar un diagnóstico y un tratamiento temprano y que no haya repercusiones en la audición. Y ahorita nos están haciendo mucho énfasis sobre todo en adolescentes, en jóvenes que van de los 12 a los 35 años de edad, en los cuales están padeciendo déficit auditivo por exposición a ruido. Entonces esto es muy importante tenerlo en mente, de tener estas charlas con los jóvenes del daño que pueden producirse ahora con los reproductores de música. La Organización Mundial de la Salud dice que la causa principal de pérdida auditiva en niños escolares se debe a las infecciones crónicas de oído, y estas infecciones crónicas de oído pues podemos hacer un diagnóstico y una detección temprana para que estos niños en un futuro no padezcan de déficit auditivo. Y la prevalencia que nos están marcando es de 1 a 3 en cada 1000 nacimientos. Esto me enfoca más a población de recién nacidos, que incluso algunas bibliografías me lo están refiriendo que es de 3 a 5 por cada 1000
nacimientos. Pero no quiere decir esto que porque pasen el tamiz auditivo en la etapa escolar van a padecer de algún déficit de audición. Entonces, por eso es importante hacer seguimientos, que más adelante vamos a platicar de ellos. Entonces, el déficit auditivo o la disminución de la percepción auditiva, pues es una condición invisible e indetectable por procedimientos clínicos. O sea, no hay una manera clínica en la que nosotros podemos cerciorar que un niño escucha el 100%. Y esto nos indica que es la alteración sensorial más frecuente del ser humano y puede ser unilateral o bilateral, ya sea desde el nacimiento o en etapa escolar. Algunos niños pierden la audición en estos primeros años y de los cuales estas pérdidas auditivas pueden ser unilaterales, que estas son muy difíciles de detectar por medios clínicos, o pueden ser ya un déficit auditivo moderado. Y bueno, estos niños se encuentran en una etapa de mayor aprendizaje y vulnerabilidad que tenemos que detectarlos a tiempo. Es fundamental cuidar la audición porque influyen todos estos, en todas las esferas de las etapas del niño, por ejemplo, en el comportamiento emocional, en su lenguaje, que es donde ellos están adquiriendo todo el conocimiento del lenguaje, en la parte social, en la adaptación de ellos y sobre todo en el rendimiento escolar e intelectual, que nos lleva a un aprendizaje que ustedes saben que se da en los primeros años de vida. Y estos efectos pues va a producir un déficit cognitivo, retraso en el lenguaje tanto expresivo como receptivo, pues lo que habíamos mencionado, un déficit en psicología, o sea, un aislamiento social o una deprivación auditiva, que esto lo podemos determinar de manera oportuna. Ahora bien, nosotros podemos clasificar la pérdida auditiva dependiendo de la edad de inicio, o sea, de la edad de inicio del lenguaje, como prelingual, cuando inicia de 0 a los 2 años, perilingual, cuando es de 2 a 5 años la edad de aparición de la hipoacusia, o postlingual, cuando aparece en mayores de 5 años, donde ya está establecido un lenguaje como tal. Lo podemos clasificar dependiendo de su lesión en pérdidas auditivas conductivas, en las cuales es cuando tienen déficit auditivo por un bloqueo en la conducción del sonido, que hay una obstrucción, como en las otitis medias serosas o en las otitis medias crónicas. Puede ser sensorial, cuando ya hay un daño celular tal cual en el oído interno, o puede haber que haya un daño mixto, que sea una parte conductiva y una sensorial. También la podemos clasificar como periférico central, dependiendo si el sitio de la lesión es en oído periférico o en corteza auditiva, ya en nivel de sistema nervioso central. De acuerdo al grado de pérdida auditiva, la clasificamos en superficial. Yo creo que esta clasificación es la que más han escuchado. La podemos clasificar en superficial, que va de 20 a 40 decibeles, moderada de 40 a 70, severa de 70 a 90 decibeles y profunda ya en mayor de 90 decibelios. Y para ello, todo esto, pues podemos determinarlo cuando un niño vemos que tiene factores de riesgo. Ok, si el niño pasó el tamiz auditivo neonatal, no quiere decir que más adelante no tenga factores de riesgo para tener un déficit auditivo. Por eso es importante hacer un repaso de cuáles serían los factores que me podrían estar dando como un indicador de que el niño podría tener algún problema auditivo. Generalmente en las hipoacusias conductivas, como lo he estado mencionando, una de las infecciones más frecuentes en ellos son las otitis medias, que a veces se vuelven otitis medias crónicas y a veces son otitis medias serosas. Hay niños que en esta etapa, por curiosos, también se meten objetos extraños al oído, que en esto hemos hecho mucho énfasis, hemos dado muchas pláticas en escuelas y darle la importancia de la audición en ellos, y que no se pueden meter nada a su oído, ni desde el Q-tips, el cotonete, el lápiz, nada, porque se pueden lesionar el oído y esto puede llegar hasta la membrana timpánica y darme un déficit auditivo. También tenemos las otorreas, que son secundarias a las otitis medias serosas, y lo demás es un poquito menos frecuente. Ahora, cuando es una hipoacusia sensorial donde hay un daño en el oído interno, aquí nos hace pensar o ver si el niño estuvo expuesto a medicamentos ototóxicos. Aquí sobre todo el herpes, la rubiola, el citomegalovirus, infecciones, pues meningitis, enfermedades. Aquí es muy importante las enfermedades hereditarias. ¿Por qué?
porque hay enfermedades hereditarias tardías en las que las manifestaciones empiezan a una edad de 6 a 7 años y el niño es cuando empieza a perder audición y no nos damos cuenta como hasta los 10, 11 años en el cual el niño empieza a tener problemas en la escuela, empieza a ser un niño con hiperactividad o inatento. Entonces hay que tener mucho cuidado con las enfermedades hereditarias, indagar mucho los problemas, los antecedentes heredofamiliares. Bueno, puede haber también malformaciones de oído interno, que esta generalmente la detectamos al nacimiento. Y bueno, aquí como habíamos dicho, hay que tener cuidado con la exposición a ruido, con la exposición a auriculares por tiempos prolongados, que esto nos puede llevar a un déficit auditivo crónico. Traumatismos craneoencefálicos y enfermedades exantemáticas. Esto también es muy importante, un sarampión, una varicela, que bueno, ahorita ya casi no hay, pero hay que tener importante porque nos pueden dar pérdida auditiva. Les quise presentar este diagrama que es una audiometría, tonal, en la cual nosotros aquí, si se dan cuenta, valoramos pues la audición, es el estudio, el estándar de oro, es una audiometría en la cual nosotros valoramos el umbral auditivo de todas las personas, ya sea desde los niños hasta los adultos. Y vamos a ver que aquí del lado vertical tenemos los decibeles, que es la intensidad de sonido en la cual yo voy pasando el sonido y veo en qué intensidad me está escuchando el niño. En este lado tenemos las frecuencias. Las frecuencias nos referimos a los ciclos por segundo en el cual pasa el sonido. Estas frecuencias son graves, que los vemos acá. Estas son las medias y estas son las frecuencias altas. Entonces valoramos decibeles con frecuencias. Y si nos damos cuenta, pues vemos muchos dibujos y vemos aquí, esta cosa que ven aquí, se llama banana de la audición. ¿Y qué es la banana del lenguaje? Bueno, la banana del lenguaje vemos que en cada frecuencia tenemos determinados fonemas. Y aquí es bien importante porque igual puede el niño tener esta parte bien y esta no. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esta parte no está bien, quiere decir que estos fonemas no los va a escuchar. A diferencia de acá, si se dan cuenta, aquí están concentradas las vocales y de este lado están concentradas más las consonantes. Generalmente cuando un niño tiene otitis media, que me voy a enfocar a la otitis media serosa, me pierden audición en frecuencias graves, lo que es en esta parte. Entonces, ¿qué pasa en esta parte? Los niños pierden estos fonemas y si se dan cuenta, en nuestro idioma, que es el español, tenemos mucho más vocales que en los demás idiomas. Entonces, esto en la adquisición, entonces el niño va a tener a lo mejor un retardo de lenguaje o problemas de articulación o va a sustituir una letra por otra porque quizá no la va a escuchar. Porque la audición normal debe de estar en lo que es 20 decibeles. Aquí debe de contestar el niño para tener una audición normal. Si él me contesta por abajo de acá, pues vamos a ver la clasificación que les enseño ahorita, que la superficial me llega a 40 decibeles, que es aquí. Si se dan cuenta, aquí en la superficial no perdemos tantos fonemas. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con la F, la K y la S. Sobre todo estos fonemas en las pérdidas superficiales los niños no las van a decir. Ahora, la pérdida moderada, aquí estos niños ya pierden la mayoría de los fonemas, tanto vocales como consonantes. Un niño en una pérdida moderada ya tiene problemas para hablar y problemas para escuchar en ambiente ruidoso. Y en una pérdida severa, pues si se dan cuenta, pues está el teléfono, está un piano y está un perro. Mucha gente me dice, es que mi hijo sí escucha, cuando nacen sobre todo, porque suena el teléfono y si lo oye. Si se dan cuenta, el teléfono estamos hablando de 80-90 decibeles. O sea, un niño que tenga una pérdida moderada lo va a escuchar, pero no me está diciendo si oye normal o no oye. ¿Ok? Y bueno, en una pérdida profunda, vean los sonidos que nada más escuchan si tuviéramos una pérdida profunda, una pérdida auditiva profunda. Entonces es bien importante este diagrama para determinar que esta banana del lenguaje tiene que estar dentro de la audición del niño para que un niño no tenga problemas de lenguaje ni de aprendizaje.
Ahora bien, les quise traer una tabla un poco resumida de cuando el niño presenta un déficit auditivo leve, pues estamos hablando que la pérdida auditiva pues está entre 20 y 40 decibeles, que puede pasar desapercibido, sí, la mayoría de los déficits auditivos leves pasan desapercibidos, es muy difícil detectarlo de manera clínica, pero aquí nos damos cuenta que tienen dificultades de articulación o no identifican totalmente los fonemas. Hay que estar al pendiente con esos niños que tienen retardo de lenguaje y que los mandan a terapia y que después de un año o año y medio de terapia no avanzan, no mejoran, no sacan esos fonemas. Yo les sugiero siempre que hagamos una audiometría para determinar si toda la parte auditiva está bien o solo es su problema de articulación. Entonces, una hipoacusia ya moderada va de 40 a 70 decibelios y aquí ya tienen más problemas para identificar las vocales, tienen una articulación más defectuosa y un lenguaje ya más limitado, y estos son muy notorios cuando ustedes están en una piñata o cuando los familiares están en la escuela, bueno, los niños están en la escuela y la maestra les dice que el niño es muy distraído, que no presta atención. Pues tenemos cuidado aquí porque en ambiente ya ruidoso los niños no escuchan bien. Y bueno, una hipoacusia severa pues ya es más fácil de detectarla, y una hipoacusia profunda pues ya la comunicación es muy difícil, ya no se da. De hecho, estamos hablando de unos 90 decibeles, ya no adquieren lenguaje los niños. Si empieza a una edad prelingual o perilingual, pues no van a adquirir un lenguaje total. Aquí traje un video en el cual espero que se vea. Es un video que traje de los Picapiedras, en el cual nosotros vamos a escuchar cuando uno oye normal, cuando uno oye con un déficit auditivo superficial, medio, severo y profundo. ¿Sí se escuchará así sin micrófono? Ahí. Ahí está hablando normal. Ahí es una pérdida superficial. En la pérdida superficial todavía los escuchamos más o menos. En la moderada, ¿se dan cuenta? Ya no oímos casi. Y en la severa ya nos perdemos. O sea, si ustedes oyen, ya oyen algo como un eco, como algo muy lejos. Y bueno, en la profunda de plano pues ya no oímos, ¿no? Por eso es importante esto. Ahora bien, los niños en esta etapa pues la mitad de su vida o la mitad de su tiempo están pues en salón de clases. ¿Qué pasa en el salón de clases? Generalmente estos decibelios en la bibliografía lo marcan que más o menos un nivel de intensidad conversacional, o sea que más o menos todos hablamos en 40, 50 decibeles, o sea, más o menos nosotros una plática normal sin micrófono, estamos hablando aquí, más o menos, ¿ok? Entonces estamos cubriendo toda la banana del lenguaje y nos están oyendo. Pero cuando yo hablo más fuerte, cuando una maestra empieza a hablar más fuerte, está hablando aquí. Entonces hay niños que sí pueden oír todavía esto. Y cuando es una voz gritada, pues más o menos yo calculo, aquí se me hace un poco muy fuerte, yo creería que están en 80, 90 decibelios, más o menos aquí. Pero si se dan cuenta, las voces de las mujeres tenemos una frecuencia aguda, estamos dentro de las frecuencias agudas. Si es un maestro, tenemos una frecuencia dentro de las frecuencias graves, y los niños están en una frecuencia aguda igual que las mujeres. Entonces, esto también es frecuente y es importante pues saberlo. ¿Por qué? Porque depende de la pérdida auditiva, es más fácil que escuches a un maestro o a una maestra. Generalmente los niños con problemas de oído medio tienen problemas para oír graves. Entonces, las voces de los hombres. Ahora bien, este diagrama, esta foto me gustó mucho. ¿Por qué? Porque ahí representamos, aquí es un maestro, aquí es la intensidad a la que él está hablando, y aquí es a los metros de distancia, bueno, a los pies, que él está hablando más o menos. El último niño se encontraría como a unos 7, 8 metros. Entonces, si se dan cuenta, él habla y marca los decibeles que van disminuyendo conforme la distancia. Entonces, un niño que se sienta aquí, vean,
lo que ya no oye, y aparte el ruido del salón, el ruido de fondo que hay, que es esta línea punteada, sobrepasa a la voz del maestro. Imagínense si esto pasa con un niño con audición normal, imagínense con un niño que tiene pérdida auditiva, pues se pierde totalmente. De ahí la importancia que nosotros manejamos cuando hacemos un reporte, que el niño tenga un lugar preferencial en el salón de clases, que un niño se siente enfrente, para que tenga mayor disponibilidad o mayor localización del sonido y no se me pierda en la clase. Todos estos tipos de pérdida auditiva que hablé, desde la leve hasta la profunda, van a interferir en el desarrollo académico de los niños. No van a permitir con una normalidad o una totalidad desarrollo del lenguaje. Y esto va a llevar a que los niños pierdan más o menos entre el 25 a 50% de las conversaciones en la clase. Entonces, los niños con esta pérdida auditiva pues tienen más dificultad para aprender, pues el vocabulario, la gramática, el orden alfabético, las expresiones del idioma, no van a tener a veces una entonación, un ritmo que se le da dependiendo de las expresiones del lenguaje, y pues otros aspectos de la comunicación verbal. Y esto va a tener dificultad en la adquisición de la lectoescritura, que es en la etapa en la que ellos se encuentran. Las complicaciones que pueda haber, pues ya las habíamos dicho, van a tener problemas en la lectoescritura, no van a participar en clase porque a lo mejor no van a entender lo que la maestra está preguntando. Presentan, este es bien frecuente, presentan fatiga auditiva. ¿Qué es eso? Se cansan de concentrarse en lo que la maestra está diciendo y no lo entienden. Y no prestan ya atención porque pues, se fatigan. Hay dolores de cabeza, hay pues, falta de comprensión, frustración, porque pues por más que se concentren, no entienden. También se estresan, se aíslan y baja su autoestima. Entonces, aquí es la importancia de hacer un tamiz auditivo escolar. No es un tamiz auditivo neonatal, es diferente. Tamiz auditivo escolar, les estoy hablando de hacer una evaluación audiológica más o menos a partir de los 4 años, 3 a 4 años. Aquí, ustedes como médicos de primer contacto o como sus pediatras, nos referimos que cada determinado tiempo están haciendo sus chequeos. Entonces, aquí la COPEDET, que es la Comisión para la Detección Oportuna de la Hipoacusia, en el 2014 nos está diciendo, ¿sabes qué? Si hay factores de riesgo, si la mamá o el maestro te está diciendo hay algo, a lo mejor no oye bien, tiene problemas de lenguaje, cualquier factor de los ya mencionados, tenemos que mandarle a hacer un tamiz auditivo escolar. ¿Para qué? Para determinar si realmente sí hay un déficit auditivo o no, y no limitar al niño en la adquisición de los nuevos conocimientos. Entonces, con todos estos antecedentes, hay que pensar que un niño puede tener un problema auditivo. Con todo lo que ya hemos dicho, hay que determinar si su audición está bien. Ahora, ¿qué estudios audiológicos tenemos que solicitar? Había una mamá que me decía, oye, es que mi hijo yo creo que no oye, pero ¿qué prueba le vas a hacer? Y yo le digo, no, pues mira, dependiendo de la edad de tu hijo y de la cooperación, nosotros como audiólogos valoramos qué tipo de prueba podemos hacer. Si podemos hacer una prueba en la que él pueda participar, que sea una prueba subjetiva, y si no, me voy a una prueba objetiva, una prueba electrofisiológica. Entonces, el estándar de oro aquí, si se dan cuenta, audiometría pitch show, que es una audiometría de juego, y audiometría tonal o verbal. Porque a todas las edades podemos hacer una audiometría, pero aquí es bien importante, la audiometría no deja de ser un estudio subjetivo. Cuando un niño entiende las indicaciones de cómo vamos a hacer la audiometría y coopera, puede ser una audiometría 100% confiable, pero cuando un niño no participa, nada más está jugando con los juguetitos que les damos para hacer la audiometría de juego, pues a lo mejor no es una audiometría confiable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos basamos en estos estudios que están acá, que son estudios objetivos, en los que no necesito que el niño participe. En ellos tenemos la impedanciometría, que es donde valoramos el oído medio,
si está ventilado, si no, si tiene ototubaritis, si no, cosas. El reflejo estapedial, el que nos habla de cómo se mueve el estapedio cuando pasa el sonido a intensidades normales, y los potenciales evocados auditivos. ¿Cuándo hacemos esto? Bueno, generalmente la audiometría, cuando yo hago una audiometría de juego, en el cual yo le pido al niño que me esté indicando cada vez que oye el pollito, o sea, pasamos sonidos y cada vez que oye el pollito tiene que bajar el juguetito, entonces yo ahí me estoy dando cuenta si un niño lo está haciendo bien o no. Si no está haciendo bien una audiometría, me voy a estos estudios que son un poquito, bueno, sobre todo los potenciales es un estudio más complicado en el cual el niño tiene que tener un desvelo y en el cual el niño, ahí valoramos la respuesta tanto de oído periférico como de oído central. Pero con una audiometría podemos tener indicios o saber si un niño tiene pérdida auditiva o no. Ahora, la otitis media serosa, pues no les voy a hablar de la otitis media serosa, nada más recomendarles que cuando un niño tenga antecedentes de rinosinusitis, alergias, disfunciones de la trompa, hipertrofia adenoamigdalina, hay que tener cuidado con esto, porque aunque a veces se resuelven de manera autolimitada, pueden comprometer a la audición, al lenguaje y al aprendizaje. Y les quise traer este caso, precisamente lo tuve ahora el día 1 de noviembre, en el cual me llega un niño de 4 años con sospecha de que tenía déficit auditivo. Me dice la mamá, oye, es que sabes que le hablo de espaldas y como que no me oye, como que está distraído, como que él me dice que no me oye, pero yo no creo que no oiga. Pues le hicimos una audiometría de juego y vean cómo están sus curvas. Este es oído derecho y este es oído izquierdo. Él tiene una pérdida auditiva media, en el cual sus respuestas más o menos en promedio están en 40 decibeles. Y lo más sorprendente es que cuando hago la logoaudiometría, que es la audiometría verbal, yo le paso a él, mediante los audífonos, sílabas y palabras a diferentes intensidades de sonido, se las paso a 40, a 60 y a 80 decibeles de sonido, y vean que hasta 80 decibeles me respondió el 100%. Entonces, ojo, aquí es un niño que está en kinder, que tiene 4 años y no está escuchando bien. Entonces, aquí lo que platicamos, que van a ver los timpanogramas cómo están. Un timpanograma normal, que valoramos la movilidad del tímpano, este es un timpanograma normal en el cual sube y baja y tiene una altura más o menos de 1.5, esto es lo normal. El niño las tenía planas. Esto quiere decir que todo el oído medio estaba congestionado, no se me mueven los tímpanos, nada, estaban en 0 y aquí en 0.04. Tenía unas curvas tipo B, que son estas, que son las típicas de otitis media serosa. Entonces, un oído medio ocupado hace que un niño tenga una pérdida auditiva más o menos media y me da un problema de lenguaje y me da un problema auditivo, en el cual se le iba a dar tratamiento y se iba a valorar en 3 meses si esto mejoraba, y si no, se iba a ir a tubos de ventilación con su otorrino. Ahora bien, los retardos del lenguaje pueden ser de tipo audiógeno, en el cual no hable bien porque no oye bien. Entonces, esto quiere decir que niños de 6 años, generalmente los niños ya tienen un lenguaje establecido, un lenguaje ya interno, ya completo. En estos niños de 6 años no vamos a tener tantos problemas, sí va a haber un poquito de retardo del lenguaje, o a lo mejor que involucione un poco el lenguaje que ya alcanzó. Y puede ser que tengamos problemas en estos aspectos del lenguaje. Un niño mayor de 6 años, ya no tiene tantos problemas porque ya lo tiene establecido y ya no va a tener problemas aquí. En ocasiones, pero no siempre, ya la entonación, en la voz, el ritmo y el punto de articulación ya lo tienen porque es mayor de 6 años. Y los menos afectados son estos aspectos semántico y morfosintáctico del lenguaje. Y el retardo del lenguaje audiógeno puede ser puro, que sea nada más porque el oído no nos esté funcionando bien o porque haya una alteración auditiva, que puede ser hipoacusias leves, moderadas o progresivas, o que no oiga, anacusia. Aquí, ojo, en pérdidas auditivas progresivas, porque empiezan a los 7 u 8 años estas alteraciones auditivas, que generalmente son hereditarias y empiezan de manera leve a esta edad, a los 7 años, y se van haciendo profundas. Entonces, ojo aquí, porque un niño con una pérdida auditiva mayor de 40 decibeles es un niño que ya necesita un aparato auditivo. Y puede haber retardo del lenguaje que esté afectado el oído y que tenga asociaciones con alteraciones centrales, como puede ser
parálisis cerebral, la afasia, el deterioro progresivo y el componente psicógeno y la hiperactividad. El diagnóstico diferencial pues lo tenemos que hacer con trastorno de déficit de atención, inatención, con autismo y con dislexia. Son las principales con las que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Ahora bien, les quise poner este artículo que es del 2016, que en Santiago de Chile estudiaron 4 escuelas en las cuales valoraron 196 niños de una edad promedio de 9.5 y ellos determinaron que las causas principales de pérdida auditiva en estos niños fueron por otitis medias con efusión, que es la otitis media serosa, cerilla y otitis media crónica. Entonces, la causa más frecuente de ellos es principalmente conductiva y recomienda que tengamos un tamiz auditivo escolar. Y bueno, termino diciendo que pues la audición es uno de los sentidos más preciados y de suma importancia para un niño, en el cual le permite adquirir el lenguaje y desarrollar una comunicación normal. Y detectarla a tiempo pues va a marcar la diferencia en el futuro del niño. Y con esto termino mi plática. No sé si tengamos tiempo para una pregunta o... Creo que por el tiempo quiero dejar abiertas las preguntas para que se acerquen a la doctora al final. Y definitivamente es muy recomendable su atención, con mucha calidad. Yo creo que al final pueden llegar al final del auditorio para platicar con ella. Sí. Wendy, mil gracias. El reconocimiento, como siempre, de Médica Sur.